Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación con Víctor Barrera en Agroradio. La agricultura bien contada. Hola, ¿qué tal amigos de Agroradio? Saludos, si se acaba de incorporar, está escuchando Agroinformación. Continuamos en Agroradio. Antes de irnos vamos a seguir hablando de esa problemática que nos está llegando a la redacción de informativos aquí en 103.0, esas imágenes de productores tirando tomate contra las puertas de los supermercados, productores también de leche que arrojan pues esos envases contra las puertas y llenan todo lo que es el paso a la entrada de ese supermercado. Tenemos al otro lado del teléfono a esta hora a Román Santalla, ganadero lácteo y también secretario de la ganadería UPA. Román, bienvenido a Agroradio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A nosotros nos gustaría saber a qué se debe ese malestar en el sector primario. Bueno, en líneas generales se debe fundamentalmente a dos cuestiones que son las más importantes. Una, los precios siguen muy bajos, es decir, los precios no están subiendo. Y dos, los costes de producción se han incrementado de forma importante. El combustible ha subido de forma importante, entre un 20 y un 30%. La electricidad, ha subido también de forma muy considerable. Y luego para la ganadería, sobre todo los costes derivados de la alimentación animal, aparte del combustible, de la energía, pues se han disparado también en torno a un 30%. Esto significa que producir un litro de leche cuesta 3 céntimos más, producir un kilo de carne cuesta cerca de €1 más, y nosotros ahora mismo, de momento, no hemos sido capaces de repercutir este incremento de costes. Por eso estamos pidiendo a la distribución que tiene que generar valor para trasladarlo y distribuirlo en toda la cadena de valor. Y por eso también estamos pidiendo al Ministerio de Agricultura que a través de la ley de la cadena alimentaria, que aplique la ley y en algunos casos, sin ningún temor, mano dura también a los incumplidores de esta ley, que dice de forma muy clara que cualquier contrato tiene que llevar consigo el cumplimiento como mínimo de los costes de producción. Román, esto está ocurriendo en diferentes provincias, diferentes comunidades de España, lo estamos viendo en el norte, allí precisamente en un supermercado conocido han estado arrojando pues esos tomates, también en otra zona ha ocurrido con la leche. Usted como productor, como ganadero lácteo, cuando ve esas imágenes de ese producto que tanto cuesta conseguir, tirándolo a las puertas de un supermercado, ¿qué siente? Mire, le soy sincero, a nadie nos gusta tener que llegar a este tipo de reacciones o incluso a este tipo de actuación sindical. Mucho menos tirar la comida. Nosotros somos muy partidarios de la comida, donarla a los más necesitados y en muchos casos lo hemos hecho y lo estamos reclamando de forma constante. Pero sí es verdad que a veces nos vemos obligados a este tipo de reacciones y de actuaciones para que también nosotros podamos trasladar de forma clara y contundente el grave problema que tenemos. El sector lechero, por ponerle un ejemplo a usted ahora mismo, el sector lechero está en una fase de quiebra técnica. Para nosotros una subida de 2 o 3 o 4 céntimos es la salvación. Sin embargo, esa subida que tendría que producirse de forma automática, porque tenemos una ley que así lo dice y una ley que nos protege, sin embargo nos cuesta muchísimo poder llegar a ese objetivo.
Nos cuesta muchísimo porque tenemos que lidiar todos estos temas con la distribución, pero de forma muy particular con la industria láctea española, que es quien nos compra la leche y es quien debiera de subir los precios de forma automática y luego trasladarlos a la distribución. Y la distribución, pues ellos verán si tienen margen suficiente, pues no subiría el precio. Si no tienen margen suficiente, no queda más remedio que subir los precios. Porque nosotros solos no podemos aguantar esa subida de todo, subida de la luz, subida del combustible, subida de los costes de la alimentación. Es decir, nosotros solo no podemos. Lo llevamos aguantando desde diciembre del año 2020. Van allá 8 meses. El sector lechero español lleva perdido más de 130 millones de euros en esos 7 u 8 meses. Por lo tanto, estamos con la lengua afuera, no podemos más. Y nos vemos obligados pues, a este tipo de iniciativas. Yo creo que, por citar algo positivo también, creo que se empiezan a producir algunos elementos en positivo. Es decir, la decisión, por ejemplo, de la distribuidora más grande del país, en este caso Mercadona, de dar un paso adelante y con una subida de los precios también a los productores, yo creo que puede ser un punto para adelante. ¿Insuficiente? Sí, pero es un paso adelante que valoramos y luego estaremos muy pendientes también para que todas las demás enseñas de la distribución y sobre todo las industrias españolas trasladen esa subida a los ganaderos. De no ser así, pues nos veremos obligados a seguir pues en las movilizaciones. No nos queda otra, y le puedo asegurar que nadie hace movilizaciones por gusto, eso sí que se lo puedo asegurar. Hablamos de esa subida a los ganaderos, precisamente un supermercado español muy conocido por todos ha decidido finalmente subir ese precio de la leche. A partir de septiembre la cadena de distribución no venderá ese producto por debajo de los 60 céntimos el litro. Las tensiones al final han sido las protagonistas entre las relaciones de ese supermercado y los ganaderos desde el principio de verano, cuando se empezaron a promover pues dichos movimientos de protesta. Pues yo creo que hacemos las protestas precisamente para encontrar una reacción en positivo. Nosotros, mi organización siempre lo primero que hace es intentar buscar una vía de diálogo con las industrias, con las asociaciones de la distribución, con la propia distribución, las propias marcas de distribución y, por supuesto, hablando siempre también con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura no puede ser un simple espectador cuando hay un problema grave en un sector, sino que tiene que tener una actividad muy importante, por supuesto, con la idea fija de arreglar el problema y, si no, como mínimo, en un principio de mediar ante un problema. Y yo creo que esa parte es fundamental. El paso adelante dado por esta distribuidora yo creo que es un paso adelante. No suficiente, pero es importante ir dando pasos, que no serán suficientes y habrá que ir dando más. Pero ahora lo que nosotros más nos urge y más nos preocupe es que ese paso adelante llegue también a todas las ganaderas y todos los ganaderos españoles. Esa parte es la que nos preocupa, porque puede ser que la propia industria española se nos quede también con una parte de la subida o con una parte del dinero. Y nosotros, desde luego, en estos momentos necesitamos toda esa parte del dinero, porque los costes de producción nos están asfixiando. Román, usted es ganadero lácteo, pero también además es secretario de ganadería de UPA. Lo está viendo desde el sector de la leche, pero me gustaría también que viese también cómo lo están pasando los agricultores. La situación no es distinta, también están algo quemados. Totalmente. Es decir, yo antes hablaba de la ganadería porque tenemos 3 insumos que nos asfixian: el combustible, la energía y los costes de la alimentación. Pero si hablamos de agricultura, pues la situación también es mala, efectivamente, seguramente no tan mala como la ganadería, pero sí es mala, porque la subida del coste de la luz, por ejemplo, en tarifas de riego, pues bueno, lleva consigo pues un incremento importante. Bien, es verdad que nosotros pues intentamos la mejor contratación posible de la energía,
Y bien es verdad que los fines de semana ahora pues tenemos tarifas un poco más bajas, pero como la luz en global ha subido y además ha subido de forma muy importante, eso es un gasto fijo muy importante para cualquier agricultor que produzca cualquier producto, de cualquiera. Y con respecto al combustible, pues la situación también es muy complicada, porque sobre todo pues el combustible ha subido en torno a un 20, 25 y en algunos casos hasta un 30%, y todos sabemos que, pues no sé, para conseguir cualquier alimento, fruta, hortaliza, cereal, proteginosas, aceite de oliva, etcétera, etcétera, es necesario dar muchas horas de tractor y gastar pues muchos litros de gasoil. Y como eso ha subido de forma muy importante, nosotros en este momento no somos capaces en prácticamente ningún producto agrícola, no somos capaces de trasladar esa subida de los costes de producción. Y a eso estamos. Tiene que la ley protegernos para que cuando hay una subida de esta forma, que nadie tiene que ver con nuestra actividad, es una subida que nos viene dada, que nosotros lo único que podemos hacer es comprar lo mejor posible, pero que las subidas están ahí, y además son subidas y son públicas, todos las conocemos, y por lo tanto por eso exigimos que la ley de la cadena alimentaria tiene que protegernos de otra manera, y de momento pues no nos está protegiendo como nosotros creemos que tiene que protegernos una ley. Son muchas las protestas que se han realizado, sobre todo en los últimos años. Ahora la situación es mucho más grave, debido, como está diciendo a su juicio, y como el que nos están diciendo muchas de las personas que estamos entrevistando a lo largo de esta mañana, que se debe a esa situación de malestar, a esos tres factores, al combustible y sobre todo a esa subida de la energía, como estáis señalando, a esa subida de las tarifas de la luz y al coste que conlleva la alimentación para sacar adelante pues esa producción. Estamos viendo cómo vais dando poco a poco esos pasos para ir negociando con la distribuidora. Uno de ellos es muy importante, el que hemos mencionado en esta entrevista, y para evitar esos costes que se vayan produciendo, como estamos viendo, esas pérdidas de 130 millones de euros en tan solo, como dice, 6-7 meses, y esperemos que no sigan pues las cosas yendo a peor. Muchísimas gracias por entrar en directo con nosotros, Román Santalla, ganadero lácteo y también secretario de Ganadería de UPA. Muchísimas gracias por entrar en directo en Agro Radio. Pues muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto quedamos a su disposición. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.